Gracias por su sintonía. El capítulo de hoy viene más explosivo que nunca. Los más famosos actores de telenovela nos siguen revelando todas esas verdades que se mantenían ocultas detrás de cámaras. Y tenemos declaraciones que los dejarán con el ojo cuadrado. Aquí comienza Confesiones de Novela. En una escena de pelea, un disparo por poco deja sordo a Eduardo Capetillo, quien se puso furioso y amenazó con demandar. A la hora del disparar, pues no midieron bien la distancia de ella. Pati Álvarez asegura que Pablo Montero la acosó sexualmente y un día se metió al camerino de ella y se le desnudó. Sacándoselo todo, que casi nada había. Harry Gaitner confiesa porque Mario Cimarro fue expulsado del edificio en donde vivía cuando grababa una novela en Colombia. Decidió el tipo practicar con las pistolas, a soltar tiros. Además, el drama de Ninel Conde cuando estuvo a punto de perder a su hija. Aileen Mujica estalla en llanto al contar el sufrimiento que compartieron ella y Cynthia Clitwood. Y las más impactantes confesiones de novela. En nuestro capítulo anterior, Zully Montero nos confesaba que durante las grabaciones de María Elena, por accidente, le dio tremenda cachetada a Lucía Méndez, que protagonizaba esa novela junto a Eduardo Yáñez. Pero ¿en qué terminó este golpe? Veamos. Opiné una bufetada muy grande en la fiesta de las secretarias. Tenemos un careo tremendo donde yo lloro, como es natural, porque me están arrebatando a mi marido. Y entonces en un momento determinado le doy una cachetada. El problema es que la escena era grabada en un pequeño baño, por lo que se hacía muy difícil hacer el movimiento del golpe. Se la di con mucho cuidado, pero me dijo, Zully, tienes la mano dura, ¿sabes? Sí, se la di de verdad, porque era un espacio reducido, era muy pequeño el espacio. Entonces es muy difícil falsear. Pero Lucía tiene fama de ser temperamental. Exacto. ¿Cuál fue su reacción ante el inesperado golpe de Zully? Quedó contenta, porque ella es una actriz muy profesional y hay que someterse a esas cosas. Hay actores muy tímidos a la hora de hablar con una mujer. Pero hay otros bastante extrovertidos que cuando ven a una actriz muy guapa, hacen lo posible por hacérselo notar y conquistarla. Y definitivamente uno de los galanes más coquetos del medio artístico es Osvaldo Ríos. Lo cierto es que cuando conoce a una mujer que le gusta, él es de los que se muestra siempre sumamente atento y caballeroso, y hasta les manda flores. Fue el caso de Marlene Favela, con quien ya ha trabajado en 2 telenovelas distintas. En algún momento se rumoró incluso que tuvieron un romance, aunque en realidad todo se quedó en un simple coqueteo. Si mal no me recuerdo, Osvaldo en esa novela estaba todavía casado. Creo que una vez le mandó flores o algo así, pero como que no pasó a mayores. De hecho, Marlene como que no le dio pie. Si nos dejamos. Es lo que afirma Alberto Gómez, el escritor de la telenovela Gata Salvaje, donde fue testigo de los galanteos de Osvaldo hacia Marlene, quien era la protagonista de la historia. Cerquita de Dios será lo que soñamos. Sí. Ay, mira, ¿cómo te lo puedo decir? Osvaldo es un gran tipo. Osvaldo es como muy romántico, un hombre como de otra época. A mí se me figura esto de así romántico. Y así, romántico, fue como Osvaldo quiso ser con Maritza Rodríguez. En aquella época, él protagonizaba la telenovela La Viuda de Blanco en Colombia. Y Maritza, que aún no era actriz, acababa de ser contratada para entrevistar a artistas en un programa de televisión. Y su primera misión fue justamente entrevistar a Osvaldo Ríos. Poco después de conocerlo, a Maritza le ofrecieron un papel en la novela del galán boricua, pero ella no aceptó. Yo la rechacé y a lo mejor un poco de miedo porque él se portó muy
muy galán conmigo. Me acuerdo que me mandó unas flores y a mí me dio eso como miedo, porque yo nunca me había enredado ni pensaba enredarme con actores ni nada, y yo lo veía así como el gran actor internacional, y yo apenas empezando y dije, ay no, yo no voy a meterme ahí, pero muy, muy galán, muy caballeroso. Y hablando de hombres coquetos, cuando grabó la telenovela La Revancha en Miami, la mexicana Ninel Conde pensó que el venezolano Jorge Reyes le estaba haciendo una propuesta bastante indecorosa. Yo tenía una escena con Ninel Conde y pues los venezolanos a esto le llamamos chaqueta, ¿no? Chaqueta, y los mexicanos le llaman chamarra. Y es que en algunos lugares de México, según el contexto en que se diga, la palabra chaqueta puede significar masturbación. Yo le digo a Ninel, por favor me pasas la chaqueta. Y Ninel me ve con una cara, ¿no?, de angustia. Pero sí, por favor, pásame la chaqueta. Y me dice, Jorge, ¿pero qué dices? Que me pases la chaqueta, que me la tengo que poner. Ah, la chamarra. Y le digo, bueno, sí, la chamarra. No, es que chaqueta significa esto en mi país. Yo me asusté y, güey, uno empieza a reírse. Y siguiendo con el tema de los actores coquetos, hay uno que tiene fama de tener el ojo bastante inquieto. Me refiero a Pablo Montero. Su lista de mujeres es bastante larga y muchas de ellas son famosas. Lo hacía muy fuerte, se veía muy obvio, no abría mucho la boca, por ejemplo, y la lengua, y, o sea, todas esas compas, ¿dónde agarro, no? Como la hagan acá, como que muy así fuerte, me ahogaba, pero me fixaba, apasionada, es intenso. Es la forma en que Patti describe los besos que se daba con Pablo Montero en la telenovela Vivo por Elena, en la que interpretaban a una pareja. La actriz asegura que Pablo aprovechaba las escenas románticas para pasarse de lanza, y un día, después de grabar una secuencia de cama, parece que Pablito se dejó llevar por la pasión. Sí, porque yo creo que se quedó así medio emocionado, ¿no? Como que injundioso. Se puso intenso el hombre y se metió a mi camerino y de verdad sí, se desnudó. Muy molesto, ¿eh? La verdad que yo me sentí como que incómoda, intimidad, y le dije, ¿sabes qué? Sácate con tu cochinada de aquí. Se metió en esa manera, sacándoselo todo, que casi nada había. Entonces, la verdad que sí, todo y nada, como decimos. Y su exitosa carrera lo llevó años después a Miami, en donde actuó en la telenovela Rebeca. Durante las grabaciones, se dijo que Pablo sostuvo un romance con la protagonista, Mariana Seoane. Qué bárbaro, ¿eh? Pero también se dijo que Montero salió con la antagonista de la novela, Gaby Espino. Víctor Cámara formó parte del elenco. No te voy a asegurar si él estaba con Gaby y con Mariana Seoane al mismo tiempo. Sin embargo, Gaby niega haber tenido algo con el actor. Nada que ver con Pablo Montero, se dijo muchas cosas que no eran ciertas. No, porque éramos pareja en la novela y a mí me achacan a todas las parejas, mi amor. Yo tengo esa peculiaridad que con todo me lo quieren poner encima. Aunque eso sí, el coqueto Pablo disfrutó mucho todas las apasionadísimas escenas que grabó junto a Gaby. Había que ponerle crema batida en el pecho. Y Pablo Montero todo peludo y yo comiéndose la crema batida encima. Dios. Te podrás imaginar, pero no. Y en tan solo minutos tendremos un tema literalmente explosivo. Me refiero al de las armas de fuego. En casi todas las telenovelas hay villanos que cometen asesinatos, de ficción por supuesto, pero a veces ocurren accidentes como el que le sucedió a Eduardo Capetillo cuando grababa una escena y por error se disparó un arma de verdad que casi lo deja sordo. A Sara Maldonado, por su parte, un disparo mal calculado le dejó el brazo lleno de sangre y lágrimas en los ojos. Ya regresamos. Además, Harry Gaitner confiesa por qué Mario Cimarro fue expulsado del edificio en donde vivía cuando grababa una novela en Colombia. En una telenovela no hay nada más peligroso para sus actores que las escenas de acción.
Claro, los productores siempre están al pendiente de tomar todas las precauciones necesarias para que todo salga a la perfección. Pero a veces ocurren accidentes. Por ejemplo, cuando Eduardo Capetillo protagonizó la telenovela Pecadora, tuvo una escena en la que él y una actriz forcejeaban con un arma. El problema fue que el arma se disparó muy cerca de Capetillo y el explosivo ruido dejó a Eduardo con su oído bastante lastimado y perdió temporalmente la audición. A tal punto que se fue furioso de la locación y al día siguiente no fue a trabajar. Pues sí, había un blanco adentro de la arma y yo creo que evidentemente pues no se checó muy bien, ¿no? Y antes, por lo regular, siempre antes de la escena tiene que llegar el jefe de utilería o abrir el cañón y mostrarte que no hay nada adentro y luego entregarte la arma. Al igual que Paulo Quevedo, Daniel Elvitar también trabajó con Capetillo en Pecadora. Y aunque él ese día no se encontraba grabando, por lo que no fue testigo de los hechos, varios de sus compañeros le contaron todo lo que sucedió. Yo escuché que hubo una escena que llegaba alguien y disparaba, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos por leyes tienen que ser con balas falsas y todo eso, pero algo pasó que le dispararon como cerca y él se fue, se molestó y se fue de la telenovela. Dejó al equipo, como quien dice, trabajando solo. Pero muchos creyeron que se trataba de un berrinche más de Capetillo, quien durante las grabaciones de la novela se quejaba constantemente de las condiciones de trabajo, que Eduardo no consideraba a la altura de una estrella como él. Al día siguiente, Capetillo no se apareció por el set, aduciendo que estaba en el hospital, pues su tímpano se había visto afectado gravemente por el ruido del disparo, y amenazó con que si quedaba sordo de uno de sus oídos, demandaría a la empresa productora de la novela. La verdad no sé si realmente era ya puro show o realmente era por mostrar la ineficiencia de la gente ahí o no sé, vete a saber. En este caso yo creo que se ensayó con la arma de verdad y hubo como que un percance ahí de que, bueno, echemos esto a andar rápido, que venga la escena porque nos queda muy poquito tiempo y si no vienen las horas extras a la hora del disparar, pues no midieron bien la distancia del oído y con justa razón. Eso no debe de pasar, no debe pasar para nada. Y con justa razón, a Sara Maldonado le da mucho miedo trabajar con armas, pero ya lo ha hecho en varias telenovelas. Tienes que matarme. No me obligues. Ya ha habido varias escenas donde he tenido que usar las pistolas. No me dan miedo, no me gustan. Siempre tengo el trauma y las veces y todo. Tranquila, escúchame. Todo está bien. Lo peor es cuando te dan disparos porque te ponen los estopines por dentro. Supuestamente te disparan a ti. Y te revienta esa cosa. Ay, es horrible, te espanta. Pero grabando una escena de la telenovela Tormenta en el Paraíso, Sara reaccionó antes de tiempo. Yo hice la reacción antes de que fuera el balazo. Todo lo hice antes. Y no ha sido su única mala experiencia con armas. En otro que me dieron, me quemaron. Aquí tengo una cicatriz de un estopín que me reventó. Me aguanté hasta el final. Ya cuando dijeron corte, yo me puse a llorar y tenía todo el brazo lleno de sangre. Me ardió mucho. En cambio, a Mario Cimarro las armas no le asustan pero para nada. De hecho, cuando grabó La Traición en Colombia, protagonizó un incidente que le trajo muchos problemas. Harry Gainer trabajó con él en esta telenovela. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron las balas? Mario Cimarro le dieron un apartamento en Bogotá. El personaje de él llevaba unas pistolas, que creo que él trajo sus pistolas. Y como es intenso, tú sabes que Colombia ha sido un país violento, que hay que tener mucho cuidado con las armas, que no cualquiera puede tener armas, en fin, le sacaron los permisos y él traía sus pistolas. Él vivía creo que en un primer piso y tenía un pequeño como balconcito. Decidió el tipo practicar con las pistolas a soltar tiros. Imagínense todos los vecinos al escuchar tiros que dijeron, pues no lo corrieron de ahí, lo corrieron, va para afuera, no puede hacer eso. De decir estupideces. Y si este tema les pareció explosivo, quédense ahí,
Más adelante no se pierdan las desgarradoras confesiones de Ailín Mujica, quien nos revela el drama familiar por el que ella y Cynthia Clitbo lloraban sin parar. Además, Ailín Mujica no puede contener el llanto al recordar los momentos en que ella y Cynthia Clitbo desahogaban sus penas. ¿Podemos parar? No puedo. Cuando a un artista le sucede una tragedia, tiene que sobreponerse a la tristeza y continuar su trabajo, dando su mejor cara. Al fin y al cabo, como dicen por ahí, el show debe continuar. Y no es fácil, de verdad que no, sonreír en medio de la desgracia. Pero también hay ocasiones en que los problemas son tan grandes que el actor tiene que renunciar a su trabajo. Por ejemplo, cuando Ninel Conde empezaba a darse a conocer en México, le llegó su primera gran oportunidad para internacionalizar su carrera, cuando fue contratada para actuar en la telenovela La Revancha realizada en Miami. Sin embargo, llevaba mucho tiempo de grabaciones cuando un problema familiar la obligó a dejarlo todo y a abandonar la producción. Veamos. Ella se regresó, ella no terminó la telenovela porque ella dijo, o me quedo o pierdo a mi hija. Maritza Rodríguez también formaba parte del elenco y fue testigo del sufrimiento de Ninel, quien al viajar a Miami había dejado a su hija en casa de la abuela materna en México. Y creo que tenía problemas con el papá de la niña, como ella estaba acá y la niña ya no se la podía traer porque estaba en la escuela. Y es que tras separarse del padre de la niña, el actor Ari Telch, él amenazó con quitarle a Ninel la custodia si ella no vivía junto a su hija en la misma ciudad. Sí, muy afectada, la verdad, muy afectada. De hecho, yo le decía, aguántate, sí, tu hija ya, ¿quién te la cuida? Tu mamá. Ok, qué mejor manos. Y yo le decía, no, nunca sabe. Y yo le aconsejaba, pero no, y a la final uno nunca sabe. Me dice, no, mi hija. Y de verdad que ella se regresó por su hija más que por nada. Una actriz que no renunció a su novela, pero sí sufrió mucho por tener a su hijo lejos, fue Ailín Mujica. Y es que cuando ella se mudó a México y actuó en la telenovela La Dueña, su hijo tuvo que quedarse en su natal Cuba por un largo tiempo. Ailín se desahogaba con la villana de la novela, Cynthia Clitbo, quien se convirtió en su amiga y confidente. Me dio consejos de todo, de actuación, de México, de la vida, de los hombres, del amor, de las ganas que tenía de ser... Ay, me acuerdo, me dan ganas de llorar. No es que tocas un botón ahí. Ella tenía muchas ganas de ser madre. ¿Podemos parar? No puedo. Precisamente, Cynthia era la única con quien Ailín hablaba de su hijo. Y a mí me había pedido la empresa que yo no dijera que yo tenía un hijo. En aquel momento no convenía. A mí me estaban preparando para lanzarme como protagónica y todo, entonces no querían que dijera que yo era madre tan joven. Entonces yo tenía que ocultarlo y pasé momentos muy fuertes con Cynthia, porque Cynthia tenía muchas ganas de ser madre y yo teniendo a mi hijo lejos, sin poder decir que tenía un hijo, era muy difícil. Pero la ausencia de su hijo le afectaba mucho a la hora de grabar sus escenas en la telenovela. Tenía mucha alegría por todo lo que me estaba pasando profesionalmente, pero era una mujer muy triste porque no podía gritar a los cuatro vientos que tenía un hijo. Para cualquier ser humano es muy difícil sobreponerse a una tragedia familiar. Ahora imagínense lo extremadamente complicado que es para un actor ir al set y fingir felicidad cuando en la vida real le cuesta trabajo sonreír. Y Lucía Méndez no vivió una tragedia familiar, sino varias. La primera de ellas, cuando protagonizaba la telenovela Colorina. En aquella época, su padre padeció una larga y penosa enfermedad. Pues compartía a veces poco, pero de alguna manera a la hora del corte de comer iba a verlo al hospital, tuvo 5 operaciones. Me empezaron a decir que mi padre estaba muy grave, no va a alcanzar una operación más. Ni modo, Lucía, tu papá va a morir. Y tristemente su padre falleció. Era un momento agridulce, pues la novela era muy exitosa y Lucía era la actriz del momento. Y en medio de su profunda tristeza,
tenía que cumplir con su compromiso y seguir trabajando. Me ponía a llorar, tenían que cortar, me tenía que ir al camerino, llorar, y muchas veces me comprendieron en que yo me tenía que volver a maquillar. Algunos años más tarde, Lucía volvió a probar las mieles de la gloria cuando protagonizó la telenovela Tuvo Nadie junto a Andrés García. Y esta vez, nuevamente, el éxito profesional vino acompañado de otra terrible tragedia familiar. Colorina, suponte que tuvo 85, 90 puntos de rating, pero Tuvo Nadie tuvo 100 puntos de rating. Pero a la mitad de la telenovela, o casi al final casi, mi hermano viene a la carretera y un taxista borracho choca de frente con el coche que venía mi hermano. Y mi hermano sufre un accidente gravísimo, que le tuvieron que amarrar las mandíbulas a Abraham, casi volverle a pegar la parte de las mandíbulas, y estaba muy grave Abraham. Fue una situación muy difícil, pero gracias a Dios el hermano de Lucía se recuperó. Sin embargo, la tragedia no dejó de rondar a la actriz. Cuando protagonizaba El extraño retorno de Diana Salazar, murió una amiga a quien quería como a una hermana. Gloria Bautista. Sí, terrible. Fue realmente un golpe muy fuerte porque era mi publicista, mi mejor amiga. De pronto empezó a tener una vida un poquito parrandera y muere Gloria de una manera satánica, terrible. Lucía no comprendía por qué justo cuando protagonizaba sus novelas más exitosas le sucedían tantas desgracias. Fue cuando en una conversación una reconocida periodista le dijo a Lucía algo que ella jamás olvidará. Exacto, un día tengo una conversación con Lolita Ayala y me dice... ¿Qué fue lo que Lolita Ayala le dijo a Lucía Méndez? La respuesta la sabrán en nuestro próximo capítulo, en el que además tendremos a varias famosas revelando los pleitazos de la vida real que tuvieron con otras actrices. Les adelanto que hablaremos de la rivalidad entre Ninel Conde y Niurka Marcos. También destaparemos la guerra de curvas que hubo entre Bárbara Mori y Vanessa Villela. Y desde luego seguiremos revelando las más impactantes confesiones de novela. Hasta pronto.